Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Según los resultados de la última encuesta, CACEN, Chile registra una baja significativa en los niveles de pobreza, incluso aplicando una metodología más exigente y actualizada. Este estudio, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, muestra reducciones en la pobreza por ingresos multidimensional y severa, manteniendo una tendencia descendente sostenida desde el año 2017. Y para conversar de todos estos datos, estamos en estos momentos en Turno AM con la ministra del Desarrollo Social, Javiera Toro. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Javiera. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, ministra. Partamos por lo más básico para quien nos está escuchando, ahí está teletrabajando, tomando desayuno. Siempre escuchamos de la CACEN, pero en sencillo, ¿por qué es tan importante esta radiografía o la foto que le sacan al país? Bueno, lo primero es que tenemos datos que son muy relevantes. 600.000 personas casi salieron de la pobreza entre el 2022 y el año 2024. Entonces nos da buenas noticias porque se consolida justamente una tendencia a la baja. Pero a propósito de la pregunta, también la importancia del instrumento. O sea, aquí se abren muchos debates interesantes, es mucha información la que nos entrega la CACEN, pero una de las cosas que no es obvia, porque no es así en todos los países, es que tenemos un instrumento que es fiable, que es reconocido y que además hemos mejorado sus estándares porque cambiamos la metodología, la hicimos más exigente. Así que eso ya es un activo de nuestro país que llamamos a proteger. Hemos tenido acá gente del Hogar de Cristo y hemos debatido el tema de la pobreza. Y es interesante buscar cuál es la definición hoy. ¿Qué es ser pobre hoy? Bueno, nuestra medición de pobreza y luego de la última actualización metodológica que aplicamos Desde justamente ahí. en esta, define tres tipos de pobreza: la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional y la pobreza severa. La pobreza por ingresos es la pobreza que se define según la cantidad de personas que está arriba o que está abajo de la línea de la pobreza, y también existe la pobreza por ingresos extrema. Tenemos la pobreza multidimensional, que se mide en Chile desde el año... Pregunta, ministra, disculpe, cuando dice pobreza extrema, ¿es personas que, por ejemplo, viven en situación de calle, en tomas? ¿Eso significa? La manera, es posible que eso sea así, pero la manera en la que se determina, que la Ujú. encuesta determina cuántas son las personas en situación de pobreza extrema, es el hogar está debajo de la línea de la pobreza extrema, sí o no. Y lo mismo respecto de la Sí, pobreza. pero complementando la pregunta de Geraldine, es que es súper filosófica la pregunta. ¿Qué es pobreza? Por eso la primera pregunta. Es verdad, y por eso... Y la segunda es, ¿qué es pobreza extrema? Es verdad, y por eso es tan política la definición. Nosotros Claro, es verdad. convocamos una comisión asesora presidencial para mejorar la metodología, y hoy día la metodología es más exigente y por eso hablamos de magnitudes que son más altas, pero porque estamos poniéndonos una vara más exigente. Entonces, por eso decía, la pobreza por ingresos tiene que ver con que se determina una línea de la pobreza. Es un número. Es un número que permite, que se determina técnicamente si sirve para satisfacer las necesidades básicas, y es la gente que está arriba, que está abajo. Pero nosotros tenemos un indicador que es mucho, que complementa eso, que es la pobreza multidimensional, que mide carencias en 5 dimensiones. Son 20 carencias que se miden en educación, en salud, en trabajo, en vivienda y entorno, y en cohesión social. Entonces esa es la pobreza multidimensional. Y la pobreza severa son las personas que están tanto en pobreza por ingresos como en pobreza multidimensional. Ministra, ¿y esto cómo le podría servir al vecino o vecina que nos está viendo en estos momentos cuando le llegan estos datos? ¿Para qué les sirve? Bueno, los datos no cambian en sí mismos la realidad, por supuesto, son información, pero que es fundamental para la determinación de políticas públicas. Nos permite evaluar si es que están funcionando nuestras políticas públicas, y nos permite también tener criterios para mejorarlas, para ver que hay grupos específicos que requieren más apoyo. Y pongo un ejemplo, o sea, las cifras son positivas porque casi 600.000 personas salen de la pobreza, todos los grupos humanos disminuyen la pobreza, pero hay brechas importantes en pobreza por ingreso entre hombres y mujeres, hay tasas más altas de pobreza en niños, niñas y adolescentes o en personas pertenecientes a pueblos originarios. O sea, son datos que nos tienen que orientar para que la política pública aborde eso. Y sobre eso mismo hay un punto que usted mencionó, ministra Javiera Toro, de Desarrollo Social, que es la cohesión social como un índice dentro de la pobreza.
¿A qué se refiere? Bueno, esto es una innovación que no todos los países tienen y que nuestro país introdujo en la pobreza multidimensional ya hace un tiempo y que se ha complejizado justamente con esta medición. Y la dimensión, justamente la dimensión de redes y cohesión social tiene 4 indicadores ¿Ya? que son de apoyo. Esto tiene que ver con que si las personas cuentan con alguien que Le eche una mano. que les eche una mano, básicamente. Y hay personas, hay un número importante de personas que no cuenta con nadie que le eche una mano. Tenemos también un indicador de trato igualitario, tenemos un indicador de seguridad que tiene que ver con la seguridad en el entorno barrial y tenemos un indicador de conectividad digital. Todos los indicadores se hicieron, o la gran parte de los indicadores se hicieron más exigentes y hay algunos indicadores nuevos como el de conectividad digital. Hoy día, por ejemplo, de eso se trata un poco también cómo vamos definiendo qué es la pobreza. Quizás conectividad digital antes no formaba parte de una carencia y hoy día vemos que el Internet es un servicio público definido por ley y por lo tanto es parte Qué loco, de la porque, pobreza. porque eso entonces abre una conversación sobre si debería ser un derecho humano Internet, que se ha planteado en muchos casos. Bueno, Eh, nosotros hoy día ya tenemos una ley que define el Internet como servicio público. Entonces, claro, podría ser el día de mañana subsidiado o recibir aportes para que todo el mundo pudiera tener Internet o políticas de conectividad. Cuando ya comienza la cosa a ser una ley, comienza a avanzar en ese sentido el Ministra, sistema. y dentro de estas 600.000 personas, entiendo que esas son las que se bordean, ¿cierto? Que salieron de la pobreza. ¿Cuántas personas o cuántas familias, mejor dicho, podemos decir que hoy lograron dentro de este número salir de la pobreza con esta nueva medición? Son alrededor de 600.000, decimos un poco más de 592.000 personas, para ser preciso, que salieron de la pobreza, porque con la nueva metodología, la pobreza el año 2022 era 20,5%, el 2024 es 17,3% y esas son alrededor de 600.000 personas menos. ¿Me permite hacerle una pregunta que no quiero que suene pesada porque no tiene esa intención? Ministra Javiera Toro, ¿tiene la intención de poder conducirnos a algo concreto? Porque muchas veces la gente no quiere pensar en abstracto o no lo ve. ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema? ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es la imagen? Sé que ustedes lo evitan, entienden eso, pero la gente quiere una imagen que le permita decir, ok, como bien decía Geraldine, personas que viven en la calle, de alguna manera, porque toda la vida nosotros fuimos rodeados de ese modelo informativo sobre pobreza. Entonces necesitamos eso en el imaginario. ¿Cómo usted le diría, o por qué le diría, esas imágenes no son necesarias para considerar a alguien pobre? Me abro a la pregunta. No, por supuesto que lo son, pero solo quiero explicar cómo se define técnicamente. Eso. La línea de la pobreza es una cifra que se define se determina a partir de una encuesta que es la encuesta de presupuestos familiares, que entre otras cosas nosotros estamos actualizando la información porque antes se estaba utilizando la encuesta del 2012 y ahora se está ocupando la encuesta del 2021. ¿El cuál de presupuestos familiares, perdón? Es, por ejemplo, voy al supermercado y esto compro. Exacto, Ya. exacto. La encuesta de presupuestos familiares, que es la versión más actualizada, es del 2021-2022, lo que hace es que encuesta a un universo importante de hogares y les pregunta detalladamente en qué gastan sus ingresos. Eso nos permite tener un panorama de la realidad real de las familias, de en qué se está gastando hoy día y cómo eso ha cambiado. Ejemplo, la diferencia entre el 2021 y la encuesta anterior, que era del 2012, que era la que se estaba ocupando, es que hoy día las familias gastan más proporción de sus ingresos en alimento de mascota. Eso es un ejemplo que antes no estaba considerado. Y por eso también es importante ir actualizando esa información, porque quizás hace décadas hubiéramos dicho, le alcanza para comprar zapatos, es suficiente. Pero hoy día eso sería un estándar muy bajo. Entonces, la línea de la pobreza, a partir de esta información de la encuesta de presupuestos familiares, lo que determina es cuántos ingresos tienen que tener las familias para cubrir una canasta básica de alimentos, que se determina en función de estos datos que son efectivos, son reales de lo que gastan las familias en ellos. Una familia que vive una situación de pobreza, aquella que no puede pagar una canasta básica de alimentos, ¿me está diciendo? Sí, eso es algo que podríamos señalar. Perfecto. Eso es algo que podríamos señalar. Perfecto. ¿Y pobreza extrema es alguien que no tiene dónde tener a su familia?
donde cuidar a su familia? La línea de la pobreza extrema se define técnicamente como 2/3 de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros no decimos, o sea, la encuesta no dice o no le dice a las personas en qué deben gastar sus recursos. Puede que alguien supere la línea de la pobreza y no los esté gastando en alimentos, para poner el ejemplo. Pero justamente lo que significa decir de aquí es técnico, pero también es muy político. ¿Qué consideramos una vida digna? ¿Qué carencia no estamos dispuestos a aceptar, tanto en ingresos como multidimensional? Y desde eso, Nicolás, ¿cómo, por ejemplo, el Estado está haciendo para llegar a ese grupo que es el más difícil de ayudar? Bueno, lo que la encuesta nos muestra es también los efectos de la política social. Cuando vemos los ingresos, lo que vemos es que todos los ingresos suben. Estamos hablando de ingresos del trabajo, de ingresos autónomos y también de los subsidios del Estado. Y eso es muy relevante porque van a apoyar a la población más vulnerable. Desde el año 2022 al 2024 suben para los 7 primeros deciles los subsidios de la política social. Y si vamos a mirar en particular el primer decil, que es el que más apoyo necesita, casi se duplican entre el 2017 y el 2024. Y ejemplos, por ejemplo, la PGU. Si vamos a mirar, y esto es una discusión que ha surgido, porque si bien los ingresos crecieron en general, en el primer decil de ingreso, los ingresos del trabajo disminuyeron. Y eso se ha criticado. Pero lo que nosotros vemos es que hoy día ese es un decil donde hay más personas mayores. Entonces, si hay más personas mayores que gracias a la PGU no han vuelto a trabajar después de la pandemia, gracias a ese subsidio y ese apoyo de la política social, nosotros creemos que es una buena noticia y no una mala noticia. Entonces, se podría decir de que ¿cuál es el motor que reduce la pobreza en Chile? ¿La inversión privada, el subsidio, la educación, el acceso a deuda? ¿Cuál sería? Yo diría que aquí no hay una contradicción y este debate se da. Algunos dicen que hay que debilitar la política social y que solo el crecimiento nos va a sacar de la pobreza. Yo creo que estos resultados muestran que hay una senda clara. Durante este gobierno se recuperó la senda de crecimiento, se bajó la inflación y se fortaleció la política social. Aquí vemos muy concretamente la PGU, el aumento del sueldo mínimo, la ley Papito Corazón, que aumenta los ingresos autónomos de los hogares, el sistema de cuidado, esperamos que se apruebe la próxima semana, e incluso lo que se está implementando ahora y que no alcanzó a capturar la encuesta de la reforma de pensiones. Yo creo que hay un camino y una senda que es bien clara si queremos profundizar esta tendencia a la baja y no tiene que ver con negar el rol de la política social y, por supuesto, tampoco negar el del crecimiento. Ministra, me voy a permitir como salirme de lo rico y la buena noticia para preguntarle, porque es lo que pasa, que están preguntando en el chat también, que es, ¿esta noticia se sabía desde julio? No, esto es algo que hay que ser bien Porque está claro. como en el rumor de pasillo, medios, y que siempre llega a internet, porque siempre tenía un pariente periodista o alguien que trabaja en eso, es que ustedes manejaban la información antes, incluso durante el periodo electoral, y dijeron, oye, mejor lo guardamos para no interferir porque nos van a criticar por A, por B, y ahora están criticándolo porque lo saben después del periodo electoral. Entonces, siempre hay una crítica. En ningún caso. ¿La historia cuál es? En ningún caso. Personalmente yo recibí la información, los datos esta semana para preparar la presentación, porque hay que procesos muy técnicos que funcionan. Yo creo que es importante señalar que aquí nosotros hicimos una actualización de la metodología. Es cierto que habitualmente los resultados de CACEN se daban en julio del año siguiente a la toma de la encuesta, pero nosotros tomamos la decisión de actualizar la metodología y hacerla más exigente. Y en julio recibimos las recomendaciones de la comisión. La vez anterior, entre las recomendaciones de actualización de la metodología y la entrega de resultados pasó un año. Nosotros acortamos al máximo ese plazo y por lo tanto recibimos en julio las recomendaciones, trabajamos técnicamente para poder definir la metodología en octubre y ahí se ha estado trabajando en los cálculos. Nos hubiera encantado hacerlo más rápido, pero realmente los equipos que trabajaron en esto trabajaron en un tiempo récord para la magnitud de esta pega. Estamos en vivo haciendo turno con la ministra Javiera Toro de Desarrollo Social, comentando lo que está pasando. Ministra, por una parte, claro, se celebra que baja la pobreza, pero ahora viene pronto el próximo gobierno que va a asumir desde el 11 de marzo. Viene Quirós con la tijera diciendo probablemente, no sé, puede que confronten este legado social
un estatus que básicamente todos dicen que Chile se desmorona y se cae a pedazos, pero van a dejarle un buen Chile económicamente. Acá me gustaría preguntarle cuál sería el mensaje que le gustaría dejarle al próximo gobierno. Bueno, por supuesto aquí hay muchas discusiones, pero aquí los datos son muy claros. O sea, hay tendencias que son positivas y hay un camino que está dando resultados. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. 17,3% de personas en situación de pobreza, o las brechas de género, o la pobreza en niños, niñas y adolescentes son de altísima preocupación y por eso persisten desafíos. Y ahí yo el llamado que haría es que veamos que hay un camino, que no partamos de cero, y que no dejemos que por ideologismo se debilite la política social. O sea, aquí claramente tanto la recuperación del crecimiento como el fortalecimiento de la política social están dando resultados y es necesario profundizarlos. O sea, sería una muy mala noticia que se vieran como caminos contradictorios cuando tienen resultados. También escuchamos hace unos días que, bueno, a José Antonio Kast, el presidente electo, y también a Jorge Quirós, que dijeron que ustedes dejaron el fisco estresado y que están dejando leyes de amarre. La pregunta es dura, pero me gustaría hacérsela para ver si podría como contrarrestar esto. ¿Ustedes consideran que es la PGU un regalo insostenible que ahora Quirós va a tener que recortar probablemente? La política social de este gobierno ha sido desarrollada con muchísima responsabilidad fiscal y ahí quiero señalar, o sea, incluso en un contexto restrictivo, nosotros logramos tener estos resultados y eso es algo a valorar. Ustedes vieron la discusión, cómo se dio durante el gobierno, nos hubiera encantado tener una reforma tributaria más contundente, más progresiva, y eso probablemente nos hubiera permitido tener incluso disminuciones más significativas. Ello no fue posible y por eso se avanzó justamente con lo que se hizo, y la reforma de pensiones es fundamental en ello. Se votó y se aprobó con una amplia transversalidad y está teniendo efectos importantes y los va a tener más. O sea, sería realmente, y a la luz de lo que nos pueden mostrar los datos también, sería un tremendo error de desandar lo que nuestro país justamente ha avanzado. O sea, todos dicen que les preocupa la pobreza y ahora estamos viendo que un elemento que es tan importante para ayudar a las familias, para que las personas mayores no envejezcan, para que no tengan que volver a trabajar después de la pandemia, podría debilitarse. O sea, eso sería caer en ideologicismo. Sobre ideología. Sobre ideología. En ideología. Estamos en vivo con la ministra Javiera Toro pensando la CACEN, que es el tema que está en todos los medios. Hay mucha sorpresa. Una duda que me quedó, ministra, y le quedó al público que estaba creyendo, era, ¿qué significa que la metodología de la encuesta haya cambiado? Se hizo más exigente. Significa que ahora la vara con la que nos estamos midiendo es más alta. Y las cifras que nosotros mostramos ayer calculan la pobreza tanto con la metodología nueva como con la metodología antigua. Con la metodología antigua estaríamos diciendo que la pobreza en 2024 es 4,9, o sea que hubiera bajado del 6,5 al 4,9. Pero como subimos la vara, estamos mostrando que en verdad con la metodología actual bajó de 20,5 a 17,3. No significa que la metodología anterior fuese técnicamente errada o que hubiera algún problema en ese sentido, sino que era, en nuestro entender, no lo suficientemente exigente para lo que hoy día es Chile. O sea, hay una senda de disminución de la pobreza, pero todavía son millones de familias que lo pasan mal, que necesitan más apoyo. Y por eso tomamos una decisión que fue actualizarla, y no es una decisión fácil ni obvia para el gobierno, pero el presidente Boric tuvo convicción en ello y lo hicimos para no dar cifras de manera autocomplaciente, sino al contrario, ponernos desafíos más ambiciosos. Y ahí las instituciones que trabajan como la Fundación de Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, tienen distintos acercamientos, Techo para Chile, etcétera, etcétera. Y como ministra, ¿usted qué cosas encontró en esas fundaciones o organizaciones que le fueron de interés para poder desarrollar o conversar sobre el tema CACEN? Bueno, la actualización de la metodología se hizo con las recomendaciones de una comisión asesora
de 10 personas técnicas, pero también con muchísima transversalidad en términos de sensibilidades y visiones de mundo. Y, por ejemplo, formaron parte justamente de la comisión, personas del Hogar de Cristo, de la Fundación de Superación de la Pobreza, pero también de Fundación Sol, también de centros de estudios más ligados a la derecha, incluso Libertad y Desarrollo. Y por lo tanto fue un trabajo bastante transversal y las recomendaciones de actualización metodológica que se hicieron fueron justamente todas o prácticamente todas con unanimidad. Entonces eso también le da un respaldo para que nadie cuestione la cifra. Entonces esas miradas están incorporadas en la cifra y ahora las cifras nos dan para la discusión, para la interpretación y ahí cada uno, por supuesto, tiene que plantear sus puntos en el debate. Ministra, para ir cerrando, primero que todo agradecerle por estar acá en esta jornada con nosotros, Nicolás, conmigo y con todos los auditores que están conectados. Y con todo respeto me gustaría preguntarle lo siguiente. Usted, desde su perspectiva como ministra, la experiencia, ¿considera una autocrítica quizás entre la desconexión entre la encuesta y el bolsillo real? Porque, por ejemplo, la señora que va a la feria y va con 10.000 pesos ya lleva la mitad de lo que se traía antes. O sea, yo creo que la encuesta lo que nos permite hacer es ver un dato, ver la realidad y que al actualizar la metodología la hicimos más cercana a la realidad. Como Ujú. decía, con la metodología actual quizás estaríamos diciendo que hay 4,9% de personas en situación de pobreza, pero eso sería poco exigente y poco, eh, creo yo, sensible con esa realidad que justamente estás señalando. Y por eso cuando decimos 17,3 Ujú. personas en situación de pobreza o más de 3,4 millones de personas, es una realidad que no es fácil. O sea, la buena noticia es que baja, pero el desafío es que sigue siendo una parte importante de la población y creo que justamente eso muestra la encuesta. La encuesta no cambia la realidad, la muestra, pero la muestra de Mm. manera más ajustada, creemos yo, justamente, o sea, parte de eso es lo que nosotros veíamos. ¿Por qué actualizar la metodología? Porque nosotros veíamos que parece que cuando estábamos hablando de cifras en torno al 5% de pobreza no estaba capturando bien o no estaba reflejando bien las dificultades que tenía la población, no porque fue cerrada técnicamente, sino porque la vara era muy baja. Y en ese sentido, ¿qué herramientas son clave en la movilidad social en Chile? Lo que esto nos muestra es que tanto la política social como el crecimiento y los sistemas tributarios son fundamentales. Yo creo que lo principal a propósito de los debates que se dan es que no caigamos en creer que acá hay una contradicción entre el crecimiento y la política social. Muy por el contrario, la encuesta nos muestra que crecen los ingresos por el trabajo y que crecen los subsidios de la política social y que están llegando justamente a los grupos que más lo necesitan. Y por eso decía que hay una senda clara que está dando resultados y por supuesto va a cambiar el gobierno, serán responsables de las políticas que vienen, pero ojalá no desconozcan estos datos. Dale like a esta conversación. Estamos muy contentos de tener la ministra Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social. ¿Qué cosas hace en el verano el ministro de Desarrollo Social? Vamos a seguir trabajando Ya. hasta el 11 de marzo Al y 11 de tenemos marzo. ¿Qué viene? la otra semana, por ejemplo, una tarea muy importante. Se va a discutir en la sala de la Cámara y del Senado luego el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Así que también esperamos una muy buena noticia. ¿Cómo es ese doble clic? ¿Cómo va a ser ese proyecto? Bueno, el proyecto de ley reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que entre paréntesis la propia encuesta nos muestra lo importante que es en la pobreza multidimensional y va a quedar el desafío para el siguiente gobierno también de la implementación de esa ley, que es uno de los ejes que hemos tenido en nuestra gestión. Muchísimas gracias, nos quedó totalmente todo claro, Muchas ministra. Ustedes defienden que la inversión, hay que decirlo, social no es un gasto, sino más bien es justicia. Entonces, vamos a ver si Jorge Quiroz de aquí en adelante piensa lo mismo cuando tome la calculadora desde marzo. Ahí vamos a estar atentos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, buen día. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM. O sea, cuídese.